durante todos estos días y especialmente en esta última jornada de nuestro segundo taller sobre latinos en los Estados Unidos, que en esta ocasión ha decidido centrar su atención hacia los cubanos en el escenario de los latinos en los Estados Unidos. Hoy tenemos una tercera jornada dedicada fundamentalmente a la literatura y al teatro. Y por eso es que hemos decidido invitar al poeta, ensayista, profesor Víctor Fowler a que nos acompañe hoy con una conferencia que ha decidido titular Literaturas cubanas, centro y excentricidad. Bienvenido, Víctor. Yo preparé una intervención muy escueta, muy breve, porque en realidad el centro es hacernos la pregunta de cómo se constituye una literatura. En este caso fuera de lo que podamos llamarle el territorio original, ¿no? Bueno, yo pongo aquí, si estamos en un evento como este, que está dedicado a intercambiar ideas acerca de la experiencia de comunidades latinas en los Estados Unidos, y estamos pensando en la literatura cubana, tocaría empezar a razonar o tratar de entender desde qué momento existe esa literatura cubana en los Estados Unidos, literatura escrita por cubanos en los Estados Unidos, y yo ponía aquí que no cabe duda, bueno, por lo menos desde el siglo XIX, y que no cabe dudas aquí de que la figura mayor para nosotros está encarnada en José Martí, en esa experiencia en el país norteño. Ahora, yo ponía aquí una serie de características de Martí. Una, que es una característica importante en esto que estamos hablando, es el hecho de que cuando arriba a Nueva York, el 3 de enero de 1880, es un escritor relativamente poco conocido dentro del ámbito de la lengua española como fenómeno global. Es un escritor que va a sumar una cantidad de años dentro de otra lengua, es decir, 15 años, o sea, dentro de otra lengua y cultura. En ese tiempo va a escribir una gran cantidad de textos en esos 15 años neoyorquinos. Esa gran cantidad de textos, o sea, estamos hablando aquí de extensión, va a tener impacto profundo, un impacto reconocible. Y durante ese tiempo y esa cantidad de textos, a pesar de que hay ejemplos de que poseía las capacidades y habilidades para escribir en lengua inglesa, mantiene la fidelidad a la lengua española. La inmensa mayoría de estos textos que va a publicar durante los 15 años de Estados Unidos están escritos en español. Y bueno, eso implica una elección ahí.
Lo que trato de preguntarme aquí, o de que nos preguntemos, es que sobre la base de estos aspectos, Martí es un ejemplo de los dilemas que se le presentan a un intelectual periférico cuando su proyecto de vida inmediato queda dibujado como la inserción dentro de una cultura metropolitana que se desarrolla en una lengua distinta a la del lugar de origen. O sea, anoto que la significación de cada uno de estos elementos se vuelve dramática cuando agregamos el hecho de que este ejemplo, en el ejemplo Martí, no es el caso de personas que se están, no es el caso de personas que se están desplazando por voluntad personal. Por ejemplo, si tienen un deseo de mejora económica, sino que la persona que viaja, en el ejemplo martiano, es él mismo un ejemplo y una suerte de mensajero de una situación y de una posición política concreta. Ser ejemplo de algo así implica encarnar y actuar, quieras o no, como testimonio de una cadena de sucesos que ocurrieron en el lugar de donde la persona viene, y entonces uno se constituye en el lugar al que llega, en ese lugar de lengua a otra, en una especie de marcador en el cual los demás leen y entienden, y es una suerte de poner a prueba la posibilidad o no de superar la circunstancia que propició el movimiento. Es decir, en términos de realización personal, la persona se integraría al nuevo mundo de alguna forma o no podría hacerlo. Y por tanto, quierase o no, en tanto mayor sea la relevancia bien de la persona o de los logros que consiga, se convierte también en una suerte de encarnación de la esperanza para aquella comunidad a la que pertenece y que está en esa misma situación de desplazamiento. Visto de esta forma, el movimiento contiene un posicionamiento en el cual hay contenidos de orden moral, dado que opera como guía, confirmación, vínculo con el pasado y memoria. La pregunta, partiendo de esta base, es cómo insertar o analizar todo esto desde la perspectiva de los procesos propios de la historia literaria. En nuestro país, el encadenamiento de hechos nos conduce a un relato en el cual la literatura cubana se constituye en diferenciación con la matriz hispana, asociada al quehacer colonial, y con relación a la nación cultura estadounidense, vive un primer momento de inserción. Y cuando hablo de primer momento de inserción no estoy hablando de individuos puntuales, sino de que se formen masas críticas. Durante las guerras por la independencia a fines del 19, o sea, cuando se produce un incremento de los desplazamientos cubanos hacia la nación norteña y donde escritores nuestros viven, entre comillas, en aquel país. Tal momento empieza a experimentar una suerte de pico y tiene un retorno a la normalidad con la llegada o nacimiento de la República. El proceso literario del país vive
entonces una segunda, larga y mucho más compleja bifurcación con el advenimiento de la Revolución Cubana. Aquí, cuando la magnitud, en términos cuantitativos y cualitativos, del desplazamiento de miembros de la intelectualidad cubana hacia los Estados Unidos pasa de un primer periodo donde el asentamiento está concebido como precario y temporal, o sea, eso está asociado a la idea de lo que se pudo concebir entonces como la posible duración de la Revolución Cubana, y luego va derivando hacia proyectos de vida que ya están pensados en términos duraderos y sólidos. Aquí es donde me interesa pensar este tránsito. O sea, estamos acostumbrados a concebir la literatura dándole una preeminencia, y efectivamente no existe la literatura de un conjunto humano, no la literatura de una persona, sino la literatura de un grupo. Aquello que podamos decir la literatura nacional no existe sin, en primer lugar, la escritura, o sea, la escritura de los textos. Ese es el nivel primario. Pero se nos escapa la necesidad de acompañar esto con una especie de análisis de orden institucional. Es decir, la literatura es una institución que contiene a los textos, pero contiene la divulgación de los textos, la enseñanza de los textos, la circulación, su consumo y su canonización. Todo eso es parte de la institución literaria. En el caso de esa literatura en los Estados Unidos, la inmensa mayoría de los análisis apenas tienen nada que decirnos sobre toda esta segunda parte de la que hablo. Tenemos la historia de los escritores, tenemos la historia, digamos, una primera etapa de ese momento en aquellos escritores cubanos que salen del país y que se van después del triunfo de la revolución, estoy hablando ahora, se van a vivir a los Estados Unidos, se quedan desconectados de sus públicos que estaban aquí en la isla. No había prácticamente ningún escritor cubano que fuese un escritor con audiencias continentales antes del 59, estoy diciendo. Se quedan desconectados de sus públicos, están en un país donde hay otra lengua, no se han constituido los sistemas editoriales aún para publicar las producciones que estos escritores realicen en su idioma, en español. No se han constituido los sistemas editoriales. Las publicaciones periódicas que pueden referenciar lo que los escritores logran hacer de manera aislada son muy precarias, tienen una circulación mínima, tienen una duración mínima, y entonces estos son los primeros tanteos de una literatura dentro de otra cultura. Tenemos un segundo momento de esta literatura. Han pasado unos años, empiezan a producir escritores que pueden incluso alternar entre la lengua inglesa y el español. Empiezan a existir publicaciones periódicas que pueden acogerlos, pero ya no son solo publicaciones periódicas, sino que aquí se ha producido en este tránsito, y estoy pensando ya en llegar
hasta en los alrededores de los 70, los 80, la segunda mitad de los 70 y los 80, se ha producido en este tránsito algo que constituye uno de los procesos, al menos desde Cuba, que yo conozca, menos estudiados sobre la inserción de cubanos, de creadores cubanos en los Estados Unidos, que se produce, es cuando se produce ese proceso en el cual varios de quienes poco a poco se van constituyendo como autores o van a llegar a ser autores durante esos 70, 80 o a fines de los o en los 90, y van a ingresar en los espacios de reproducción, espacios institucionalizados de reproducción de ideas. Léase el más conocido de todos, la institución universitaria, es decir, los sistemas de educación y particularmente la institución universitaria. Estos autores se están formando. ¿Qué significa esto? Las personas salían de Cuba, empezaban a tener alguna posibilidad de estudio, empezaban a asistir a instituciones universitarias y se graduaban en lengua inglesa y empezaban a tener posibilidad de producir a medida que iban aprendiendo el idioma, empezaban a tener posibilidad de producir en cualquiera de ambos idiomas o en alguno de los dos idiomas. Este es un punto sumamente importante para la transformación de las expectativas en una comunidad literaria. Tiene otro componente agregado. Durante esos años, en el suerte de hiato que hubo entre 1965 y 1980, hubo una cantidad significativa de años durante los cuales la incorporación de nuevos creadores a ese conjunto de autores que ya estaban en los Estados Unidos fue mucho menor que lo que había sido en los primeros años de la Revolución o que lo que iba a ser después del 80, donde hubo un proceso migratorio tan importante que incluso en términos de la literatura se puede hablar de la generación de Mariel. O sea, esos tiempos entre esa segunda mitad de los 70 y esos primeros años de los 80, en esta comunidad da lugar a que coexistan autores con orientaciones ideológicas muy diversas, pero a que haya, como mismo esta diversidad, una variedad de órganos de expresión. Se han comenzado a fundar editoriales cubanas, han comenzado la labor de publicaciones periódicas cubanas, puede ser Areito, puede ser El Esfuerzo de Mariel, o sea, han comenzado esas publicaciones, han comenzado a unirse en estos grupos, y ese es otro momento en el cual se va constituyendo una masa, esa base para una masa crítica, para podernos hacer la pregunta de esa literatura cubana como latinos en los Estados Unidos. Yo puse aquí otro momento. Hay otra revista que quería mencionar, pero bueno, es una revista que publicó muy mayoritariamente autores. Aquí hay que hacerse la pregunta de qué significa
ser un autor latino en los Estados Unidos. Esa es... Dentro de las cosas que yo estuve revisando un texto de Gustavo Pérez Firmat sobre... No es Life on the Hyphen, es otro texto donde hay una interesantísima y agudísima caracterización de algo que podría ser como la diferencia cubana, y es una nota sobre comparando chicanos, puertorriqueños, cubanos, y esto es válido incluso para otros países de Latinoamérica, donde se destaca que la diferencia política, el conflicto político, marca una diferencia entre la comprensión de la persona como eso que es latinos en los Estados Unidos. Y dice el autor que es difícil que un escritor cubano se le pregunte y se identifique él como latino en los Estados Unidos. Y pone el ejemplo, y lo que dice es que en el caso de estos otros, chicanos, puertorriqueños, tienen una perspectiva en la cual desde su condición de identidad asumen su estancia, su vida en los Estados Unidos, su pertenencia a los Estados Unidos desde una posición social crítica. O sea, tienen una mirada crítica sobre esa cultura de la cual son parte y sobre ese modo de vida, digamos. Yo no quisiera decir sistema, pero sobre ese modo de vida. Mientras que los cubanos tienen una mirada más no hacia el afuera, es decir, el afuera del sujeto étnico sería la nación en la que está inserto, sino que tiene una mirada más hacia el adentro y hacia el pasado inmediato que dejó atrás, que es el del conflicto político, y que eso condiciona otro posicionamiento en términos de esto que estamos hablando, de la pertenencia del grupo latino. En los 80 ya sabemos que vino esa gran migración de la generación Mariel, y en términos culturales también hubo un cambio importante, porque entonces apareció una promoción para la cual, la cuestión nacional era vista de otra manera. Eso estuvo encarnado en particular en un grupo que publicaba una revista llamada Apuntes Postmodernos. Ya lo dice el nombre, está muy marcado por las filosofías de la posmodernidad y por la idea que hay en la posmodernidad de la disolución de fronteras nacionales, de otros modos de comunicación cultural. Yo fui parte de ese grupo, yo fui parte de esa revista, y ahí estaban personas como Antonio Vera León, Román de la Campa, entre otros. Ahora, la otra revista a la que yo me iba a referir
en lo que es una revista de larguísima duración, y que digo revistas porque esta que voy a mencionar ahora fue un gran órgano de identidad literaria de cubanos, y yo creo que muy dudosamente fuera una revista que mantuviese una relación de diálogo con el resto de las comunidades latinas en los Estados Unidos. Me refiero al Internet Magazine, la revista de Becky Escusa Malé. Primero Eberto y Becky, después Becky. En los 90, en los 2000 más bien, en los 2000, los dos grandes, el más grande esfuerzo de buscar una presentación coherente de las literaturas cubanas no está en los Estados Unidos. En el mundo de las publicaciones periódicas, en la revista Cuba Encuentro de Jesús Díaz. En los Estados Unidos, una publicación de un corte mucho más académico, mucho más abierta en cuanto a los temas y en cuanto a la participación de quienes escribieron en ella, pero mucho menos conocida que Cuba Encuentro. Fue, porque ya no es, La Habana Elegante, de Francisco Morán Lul. Ahora, lo curioso de todo esto es que los grandes, es difícil saber lo mismo a través de La Habana Elegante que de Cuba Encuentro, quienes puedan ser los grandes escritores de la literatura cubana en lengua inglesa. Es decir, los grandes escritores de literatura cubana que escriben en lengua inglesa. No están ahí. Eso es un problemísimo, porque al final quien se hizo la pregunta de cómo integrar, una cosa es integrar esa literatura con la literatura cubana escrita en Cuba, esa fue la pregunta de Ambrosio Fornés, y otra cosa es integrar, dialogar, etcétera, de esa masa, de esa literatura con las literaturas latinas escritas en los Estados Unidos. Ese espacio se quedó en términos de las publicaciones periódicas, y me refiero a las publicaciones periódicas por una razón sencilla, porque en el mundo de las bibliotecas una de las cosas que aprendes es que hay una diferencia de velocidad entre la realización de libros y la publicación en prensa periódica. La prensa periódica, por término medio, se adelanta nunca menos de 3 años. Hace años había una matemática que decía que eran 7 aproximadamente, entre el primer momento en que se empieza a publicar alrededor de un tema y cuando el tema ha madurado lo suficiente para que el autor esté en condiciones de convertirlo en libro, pasar por proceso editorial y ver la luz. Por eso es tan importante pensar en las publicaciones periódicas y porque los grupos se asocian en las publicaciones periódicas. ¿Bien? Entonces, ese espacio apenas existió, y el caso es que tenemos una cantidad de autores escribiendo en inglés, de los cuales los que más conocemos
es obviamente aquellos que más éxito tuvieron en términos de mercado. Oscar Hijuelos, Cristina García, esencialmente Oscar Hijuelos y Cristina García. Otros autores tienen un reconocimiento, pero son mucho menos exitosos en términos de mercado. Roberto G. Fernández, Carolina Hospital, Elías Miguel Muñoz, el propio Gustavo Pérez Firmá. O sea, éxito extendido, éxito de venta, que pudieras abrir las páginas de New York Review of Books y estuviese entre los 10 libros más vendidos, Oscar Hijuelos y Cristina García. ¿Entiendes? A pesar de eso hay un grupo importante. Ahora la pregunta, estos autores, unos están más cerca de ese lectura que se pudiera hacer de latinos en los Estados Unidos, otros tienen su relación con lo latino de una manera muy especial. Estoy pensando en alguien, no sé, Carolina García Herrera, novelista, hace novelas policiales, tiene un detective aquí en La Habana, pero es una Habana de fantasía. No es una experiencia de inmersión, sino una experiencia más bien de fábula a partir de memorias familiares, etcétera. Otros autores de gran relevancia, no cabe duda, en el mundo del teatro, Marilene Forné, Dolores Prida. En el mundo de la crítica, llevo citar tantos nombres, estoy tratando de acordarme, crítico cubano, No, Roberto González Echeverría, obviamente en el terreno de los estudios literarios. Roberto, una persona, una obra súper amplísima, súper... Pero estaba pensando en que es una de las grandes figuras de los Gay and Lesbian Studies, que Desidentification es como se llama el libro. Caramba, ¿cómo se me puede olvidar eso? Bueno, me voy a acordar en un momentico. Y donde aquí sí, en este caso, por ejemplo, sí hay una perspectiva que tiene mucho que ver con la condición de sujeto étnico, interpretada dentro del universo de queer, y José Esteban Muñoz. Extraordinario. José Esteban Muñoz. Y bueno, hay una gran contribución. Ahora, un problema cuando se piensa no en términos de sujetos y obras individuales, sino cuando se piensa en términos de comunidad. Cuando Gustavo Pérez Firmá hizo aquella propuesta de Life on the Hyphen, o sea, aquella vida en el guión, Cuban American, no eres ni totalmente Cuban ni eres totalmente American, es algo que tiene partes de cada uno. Es una definición que para que resulte funcional hay una manera
de asumirla, vamos a suponer, es funcional durante un periodo breve de tiempo o tiene que ser alimentada de modo permanente para que el guión pueda seguir existiendo. Y aquí es donde viene una de las, a mi juicio, de las grandes complejidades que estamos viviendo en el presente. Bueno, el escritor, en Miami también hubo, ahora estoy recordando, también hubo una propuesta. Era mucho menos seria que como lo que dijo Gustavo, pero era una propuesta de una generación ñ que una generación ñ miamense que también eran llegados niños, se educaban en inglés, tenían cosas de los dos, pero no estaba definido como una cuestión creativa, sino de estilo de vida. Era el estilo de vida de quienes estaban en una especie de in-between ahí, ¿no? Y sin embargo, pasaron, a mi juicio, dos cosas que desestabilizan el campo y que nos hacen preguntarnos hoy en el presente. Una, las crisis continuaron, las crisis aumentaron y la cantidad de autores cubanos, esto estamos hablando aquí de literatura, la cantidad de autores cubanos que decidieron salir de su país y establecerse en otros lugares, y en particular en los Estados Unidos, se mantuvo y aumentó. ¿Entiendes? Hoy son más. ¿Entiendes? Esa es una cosa. Pero sucedió una segunda cosa, que no estaba en ninguna cuenta, en ningún cálculo. Hubo una revolución tecnológica y la posibilidad de visibilidad de esa producción de esos autores creció, pero esta sí de manera exponencial. Y entonces hoy tenemos el fenómeno de una producción literaria para una comunidad cubana. Esa producción literaria tiene casas matrices en los Estados Unidos, pero ya hoy día la unidad entre la producción literaria y la casa matriz prácticamente ya no significa nada. O sea, hablo de la casa matriz, del lugar geográfico de la casa matriz. Es decir, y esto hoy, si antes tenía Editorial Verbum en España, Editorial Betania, hoy día tiene Verbum, Betania, ¿cómo se llama? Booker, este último fenómeno de Editorial Primigenio, y tiene, a tal punto ha llegado el atractivo, aunque esta última parte no fue, esto último que voy a decir, no fue con autores de la diáspora cubana, sino para públicos, con autores de Cuba, pero para públicos de la diáspora cubana. El último fenómeno aquí en Cuba, que fue esa llamada Editorial Guantanamera, la editorial que vino aquí y contrató casi 200 títulos aquí en Cuba. Yo le pregunté al director de Primigenios, Eduardo Casanova, le escribí, le pregunté cuántos títulos había publicado.
Eduardo que me menciona que no dejan que sus libros se presenten en la Feria del Libro aquí en Cuba. Le pregunté cuántos títulos había publicado, me dijo 536. 536 títulos en menos de 2 años. Pero estamos hablando de una época de cambio tecnológico. Cuando yo estuve en el año 97 becado en FIU, Florida International University, yo le pedí a Carlos Victoria, yo le pedí sus libros. Y él me dijo esto, me dijo: Víctor, ve ahí a Universal, a la librería, y dile a Samán que te los dé. Y yo le dije: pero Carlos, yo puedo ir así y pedir. Y dice: ay, Víctor, mis libros están en los almacenes Universal, eso no lo compra nadie, están llenos de mis libros. Bueno, y lo de los demás, lo de los de él. Si usted saca la cuenta, hoy día, ninguna editorial puede publicar en 2 años 536 libros y tener almacenes llenos, porque hoy es print on demand. Entonces, eso crea una situación cultural totalmente nueva, ¿entiendes? Donde esas comunidades, esos grupos, están publicando continuamente libros que prácticamente no tienen compradores, no tienen lectores, no tienen legitimación crítica, lo cual es sumamente importante. Fíjense que yo les dije, en la década de los 60, parte de lo más importante que ocurrió con esas literaturas, si usted tiene una masa de personas que en 20 años acceden a las instituciones de legitimación, pueden ser prensa, puede ser academia, puede ser casas editoriales. O sea, si hay una masa de cubanos que acceden a esos lugares, eso implica, en el primer año no lo vas a ver, pero 20 años después, las posibilidades de legitimación han aumentado. La posibilidad de lo que se llama en ciencia literaria construir canon. Las posibilidades de construir canon han aumentado. Si tienes esta situación cultural de ahora, paradójicamente, existen muchas más posibilidades de publicar y es sumamente complejo el establecimiento del canon. Y dado que los libros circulan esencialmente dentro de la propia comunidad, es más complejo el diálogo con el resto de las comunidades latinas. En ese punto, yo creo que existen, hasta donde conozco, muchos autores súper interesantes. Existen muchos autores que escriben en idioma inglés súper interesante. Ahí hay un abanico de qué cosas están más próximos o más distanciados de lo estrictamente, y aquí vendrían numerosas discusiones, pero que tienen que ver con los temas que se manejan, tienen que ver con las referencias estilísticas, o sea, de lo estrictamente nacional cubano, que podamos identificar, pero se ha planteado también un escenario de reconfiguración donde los espacios de interacción entre esas literaturas latinas
también han aumentado, creo yo, que a partir de, sobre todo para mí, del interés de la academia en comprender este fenómeno. Voy a poner dos ejemplos del interés de la academia por una razón elemental. O sea, la razón elemental no es de la literatura, es de la demografía. O sea, y es el peso que esas comunidades latinas tienen cada vez más dentro de la vida política, económica, social del país norteño. Esa es una cosa. Y lo otro, ya no referente a la cuestión demográfica, es ahí un momento, me quedé cortado porque hubo un gesto como que me estoy demorando eso. ¿Qué cosa es? Que me pasé. Bueno, les decía que una razón es esa, el peso que esas comunidades tienen dentro de la vida del país, que hace que sea cada vez más importante estudiarlas. Esa es eso. Y otra, la cantidad de materiales que han sido producidos por distintas casas editoras en los últimos 10 años aproximadamente, tratando de encontrar una mirada que le dé coherencia a la producción literaria de las comunidades latinas en el país y a los problemas que plantean estas comunidades, que tienen una perspectiva única. Bueno, yo me paro aquí. Ya. ¿No? Ahora terminas de la conferencia, pero es el momento de las preguntas y la audiencia. No era una conferencia, una conversación. Bueno, la conversación, el diálogo, ¡ay, por Dios! Es el momento de hacer las preguntas, los comentarios. Bueno, le agradecemos entonces a Víctor por el diálogo, por la provocación y seguimos con la próxima mesa. Muchas gracias, Víctor. No, una cosa, o sea, esa comunidad, ese grupo cubano, esa cuestión de la fortaleza que tiene un tipo de percepción de lo político, se mantiene. Eso es un problema que está ahí, enganchado, y que establece una pequeña fisura con otros posicionamientos de otras comunidades. Incluso nos es más fácil entenderlo en otros campos, no tiene que ser ni siquiera en el campo de lo político directo, en otros campos, nosotros, o sea, yo por ejemplo me leo y me parece extraordinario el trabajo de alguien como José Esteban Muñoz. Sin embargo, tú puedes preguntar en otros lugares y estás hablando dentro de tu propia comunidad cubana en los Estados Unidos y no tiene esa magnitud, no tiene esa condición de ídolo, por decirle de alguna forma, como te puede pasar con el trabajo de una extraordinaria feminista como Gloria Saldúa, y entonces tú quisieras pensar en tu comunidad también, ¿entiendes? Entonces es muy complicado porque el diferendo político condiciona una lectura global del mundo, ¿entiendes? Y eso es súper. Y las comunidades, los grupos más jóvenes irán cada vez más luchando nuevas maneras de representar. Esa es creo que la esperanza allá y aquí, en los dos. Bueno, muchas gracias.